restaurados por su gracia. Sí, nos encontramos nuevamente en este siguiente día aquí en Cuernavaca y seguimos con nuestro amado amigo Oscar. Y hoy en la mañana, hoy en este tiempo, queremos tocar un tema muy especial. Nuestra vida en santidad. El que seamos cristianos, la vida cristiana es una vida que refleja la naturaleza de Dios, del Dios en el que hemos depositado nuestra fe. Y la gran naturaleza del Dios que hemos depositado nuestra fe, dice la Biblia que Dios es santo. Y si Dios es santo, todos aquellos que creemos en Él, que confiamos y que depositamos nuestra fe en Él, dice la palabra de Dios que somos santos. Acompáñame al versículo 7 del capítulo 1. Y vamos a continuar escudriñando la palabra de Dios. Dice, ustedes, desde el 6, dice, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Pablo está exhortando a todos los que no eran judíos y que no eran parte del pueblo de Dios y que ahora, a través de la sangre de Cristo, ellos estaban siendo ahora el pueblo de Dios. Y les está diciendo varias cosas. Dice, ahora ustedes son familia. Y ahora ustedes son pueblo. Pero hay algo muy importante que les dice en el versículo 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma. Y son llamados a ser su pueblo santo. Les escribo a ustedes que son llamados a ser su pueblo. A ser su familia. Pero también a ser santos como Dios es santo. Ayer platicábamos, Oscar, buenos días, me da mucho gusto de nuevo estar acá contigo. Ayer platicábamos, ¿no? Que el ministerio que tú presides y que tú estás llevando la palabra a varios lugares, va a las iglesias. Así es. Y yo te pudiera decir, a ver, Oscar, ve allá afuera de las iglesias, porque allá afuera está la tentación, allá afuera está el problema. Y no. Por eso Pablo está escribiendo aquí. Les escribo para que ustedes entiendan y aprendan que son pueblo. Son familia, pero también tienen la naturaleza del Dios en que han depositado su fe. Un Dios que es santo. ¿Por qué? Sin santidad nadie verá al Señor. Así es. ¿Este tipo de pecados está en la iglesia? Por supuesto que está en la iglesia. Y eso no es algo nuevo. Lo podemos ver claramente en primera los Corintios, sí, capítulo 6, versículos del 9 al 11, donde el apóstol Pablo exhorta, le llama la atención a los corintios, que era una iglesia maravillosa. Yo me imagino cómo era la iglesia de Corinto. Era una iglesia que estaba llena de mucha gente muy apasionada. Sí, eso tenía. Sí, era muy apasionada, pero traían, como digo siempre, cada quien trae su mochila del pasado, y ellos no eran la excepción. Y había gente de todos los trasfondos, incluyendo gente que había vivido en la vida homosexual, gente que había sido adúltera, que habían sido borrachos. Por la influencia de los griegos. Exactamente. Porque Corinto estaba en la zona griega. Sí. Entonces había mucha influencia y era un puerto. O sea, yo me imagino un poquito así como Veracruz, Acapulco. Comercial, político, todo tenía. Sí. Culturalmente, o sea, Corinto era un lugar cultural muy fuerte. Sí, muy, muy fuerte. Entonces, el apóstol Pablo les llama la atención, porque había gente que se pedía dinero prestado y no pagaban. Yo les digo a veces, pero eso, gracias a Dios, ya no sucede hoy en día. Sabemos que sí sucede en las iglesias. Y también sigue sucediendo lo que ahí menciona. Y el apóstol Pablo, parafraseando un poquito el versículo 9, les dice, no se equivoquen, si ustedes insisten en seguir cometiendo los pecados de su pasado, que era emborracharse, cometer pecados de homosexualidad, de lesbianismo, de adulterio, etcétera, etcétera, el resultado va a ser que no van a heredar el reino de Dios. Y me llama mucho la atención el versículo 11 porque les dice, esto eran ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido justificados y ya han sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esa palabra de aliento es la que muchos cristianos que están batallando con innumerables pecados, no solamente con estos que hemos estado mencionando, necesitan esa palabra de aliento, de que su identidad ahora está en Cristo. Fuimos muchas cosas, ¿verdad? Yo puedo decir, yo fui homosexual, pero cuando yo entregué mi vida a Dios, entonces mi identidad ya no está basada en mi pasado, ni en tentaciones, ni en mi quebrantamiento, ni en el abuso, ni nada. Está basada en Cristo. Dios define quién soy. Oscar,
Tú fuiste alcanzado por Cristo, aunque conocías a Jesús en una familia cristiana y a tan temprana edad, pues te alejaste de él a través del pecado. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, cómo no. Yo me crié en un hogar cristiano. Mis padres se conocieron, de hecho, en una casa hogar de cristianos. Mis padres son de origen campesino, vinieron a Cuernavaca, se conocieron allí. Y yo creo que ellos hablaban entre sí y tenían historias similares de mucho abuso físico, de muchas situaciones difíciles, como que se identificaron y fue como una de las razones que los unió. Se casaron, pero siempre tuvieron muchos problemas. Ahora sí que venían con una mochila muy cargada de, sobre todo de abuso, de muchas heridas emocionales. Cuando yo tengo un hermano mayor que yo, una hermana, yo soy el más chico. Cuando yo tenía 2 años, ellos se divorcian. Se divorcian, mi papá se va de la casa y mi mamá me dice cómo yo me entristecí muchísimo cuando mi papá se fue de la casa, porque los niños tenemos necesidad de nuestros padres, tanto de mamá como de papá. Y yo tenía esa necesidad del afecto masculino paternal por parte de mi papá. Mi mamá nos educó con la palabra de Dios. Yo era un niño que oraba, igual que mis hermanos, que leía la palabra, que memorizaba pasajes bíblicos, que cantaba y que me gozaba en eso. Yo recuerdo era un niño que me ponía de rodillas y oraba y hablaba con Dios, como yo podía a mi edad. Sin embargo, fui abusado sexualmente a una edad muy temprana, la primera vez teniendo meses de nacido por parte de una de las chicas que me cuidaba, más adelante por gente muy cercana a mi familia. Y todo este abuso y toda esta situación, esta ausencia de mi papá, muchas mujeres a mi alrededor, esa sobrefeminización, porque estaba rodeado de mujeres, mi mamá, mi abuela, mi hermana, muchas tías, muchas primas. Mi mamá fue maestra, el magisterio está lleno de mujeres. Entra uno al kinder, educadoras, entra en la primaria solamente maestras, y toda esa sobrefeminización produce pues que un niño copie lo que uno tiene en su entorno. Entonces empecé a tomar muchos manerismos. Y un niño también con manerismos es un niño que está más propenso a ser abusado. Entonces, además del abuso, el bullying, la etiquetación por parte de los niños, incluso de la iglesia, ¿verdad? Expresándose de mí como homosexual, con todas las palabras que conocemos en nuestro contexto cultural, y estar escuchando todo eso todo el tiempo, porque una parte de la afirmación que uno necesita es de los papás, pero también de los coetáneos, de los compañeritos, de los niños a nuestro alrededor. Y yo encontraba rechazo, burlas todo el tiempo. Entonces yo me apartaba, mejor me refugiaba con mi familia, con mi abuela, que tenía un carácter muy fuerte, y ese era el molde que yo estaba recibiendo. Entonces empiezo aunado a esto, el abuso sexual, conforme voy creciendo con muchas necesidades emocionales. Sucede algo que le llaman la sexualización de las necesidades emocionales, donde cuando empieza la pubertad empiezo a estar consciente de que tengo una atracción hacia gente de mi propio sexo. Y eso, siendo un niño cristiano, a mí fue un shock para mí. Yo decía, no es posible, yo soy un niño cristiano, no es posible que yo tenga esto. Dios no permitiría que algo así me sucediera. Yo pensé que posiblemente la decisión que había hecho, en la oración de fe que hice a los 5 años de edad, quizá no había sido efectiva. Dije, quizá era yo muy chiquito, voy a hacerla otra vez. Y en un campamento de jóvenes que hicieron un llamado para hacer la oración de fe, la hice otra vez y yo esperaba que Dios me arrancara eso. Eran mis expectativas, ahora entiendo, equivocadas. No tenía yo confianza con alguien como para decirle algo tan vergonzoso, tan bochornoso, de que yo me sentía atraído por gente del mismo sexo. Entonces, después de que yo hago esta oración nuevamente a los 14, 15 años aproximadamente, pues me doy cuenta que no hay ningún cambio y empiezo a rebelarme en contra de mi madre sobre todo, y abandono la iglesia. Wow. Y ahí comienza otra etapa de tu vida que vamos a el día de mañana. ¿Por qué Oscar está hoy en esta mañana y estamos hablando de todos estos temas? Porque como iglesia eh, nos hemos apartado, alejado mucho de todo este tipo de enseñanzas, porque no tenemos el material, o porque no tenemos la autoridad o el conocimiento, o porque pudiese haber un poco de vergüenza en tocar temas como tales, pero que cada día están siendo
temas que están más dentro de la iglesia. El abuso infantil hoy en día es algo impresionante en nuestra sociedad y en el mundo en el que vivimos. Sin embargo, hay una esperanza y no es una asociación. Hay una esperanza, tampoco es una institución o una iglesia. La esperanza de la que hoy estamos hablando es la esperanza de Cristo Jesús, que vino a la tierra, sí, para hacernos su pueblo, sus hijos, pero que para que también pudiéramos ser santos. La palabra santo, apartados, alejados de todo aquello que nos destruye. Ahí donde tú estás, examina tu corazón y toma un tiempo para decirle a Dios, ¿cómo estoy en esta área? ¿Qué áreas de mi vida están siendo afectadas a través de unas distorsiones, como sean, de mi sexualidad, de mi vida diaria? Y que todos estos días podamos estar aprendiendo más de estos temas. Que Dios les bendiga.